6:31 de la mañana y volvió a pasar lo que el gobierno dijo que no permitiría más. Les estoy hablando del secuestro, no retención ni cerco humanitario de 34 soldados en el departamento del Guaviare. Son militares que pertenecen a las fuerzas especiales del SECOES, superhombres al servicio de la patria, que llevan 3 días en poder de personas que están vestidas de civil, que impiden su libre locomoción para salir de la zona donde desde el fin de semana adelantaban una operación en contra de la disidencia de las FARC. El blanco era el Frente 44 del bloque Amazonas, cuyo cabecilla es alias Jimmy, que a su vez le responde al gran disidente Iván Mordisco, a quienes por información de inteligencia se sabe le dieron de baja a por lo menos 30 guerrilleros, entre ellos alias Dumar, aunque de momento solo se han recuperado 10 cuerpos. Se volvió costumbre, se volvió paisaje secuestrar militares y policías. Van 23 de estos secuestros y azonadas solo este año. Han ocurrido en el departamento del Cauca, en norte de Santander, en Caquetá, en Guaviare y en Antioquia. El último de estos secuestros masivos fue en junio en el Tambo, en el departamento del Cauca, cuando también aparentemente civiles presionados por la guerrilla le hicieron una azonada a 57 militares. En ese momento, voces desde el gobierno y desde las fuerzas militares, como la del general Eric Rodríguez, que es el comandante encargado y segundo al mando del ejército, sentenciaron que no permitirían más secuestros ni más humillaciones a nuestros soldados. Esta mañana la historia se repite. Es un secuestro extorsivo porque la comunidad vestida de civil está exigiendo que entreguen uno de los cuerpos de las personas que fueron allí abatidas, que el ejército dice que es disidente, pero ellos reclaman como un civil. Pero sí vale la pena, en torno a toda la situación que está ocurriendo en Guaviare, preguntarse por qué el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, solo hasta ayer informó del secuestro de los militares si se había producido el domingo pasado. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:33 a.m. Dos grandes preocupaciones esta madrugada en materia de infraestructura. De un lado, la baja ejecución de la inversión dentro del presupuesto general de la Nación de este año, según el corte de cuentas que hizo ayer el cuarto ministro de Hacienda, con una caída de la inversión pública en el primer semestre de casi 9%, frente al mismo periodo del año pasado, y cayendo de los 58 a los 53 billones de pesos, golpeando obviamente la construcción de obras de infraestructura, pero obras doblemente golpeadas esta mañana por cuenta de un borrador de decreto del gobierno Preto que pretende redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas, es decir, el CASE que hace el gobierno nacional para proyectos de infraestructura que actualmente se construyen bajo el esquema APP, asociaciones público-privadas estipuladas por ley, la ley 1502 del año 2002, y desde hace 13 años herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país, con enormes ventajas, por ejemplo, frente al antiguo modelo de concesiones. No hay anticipos, no se paga el servicio si no es bueno, no se invierte en proyectos inmaduros y no hay adiciones multimillonarias, toda vez que se limitan al 20% estas adiciones del valor inicial del contrato. Ley 1508 de 2012, que hoy tiene a Colombia ocupando el segundo lugar a nivel global para el desarrollo de proyectos de infraestructura bajo ese esquema APP, según el ranking del Banco Mundial, y después de un empate en el primer lugar entre el Reino Unido y Australia. Pero ley que, no obstante, pretende hacer trizas del gobierno de Gustavo Petro, con este borrador de decreto para redistribuir las vigencias futuras ya aprobadas para estos proyectos de infraestructura en este modelo de APP, poniendo así en vilo la financiación a largo plazo de decenas de vías neurálgicas para la conectividad del país, vías que por lo demás ya sufrieron un durísimo golpe cuando el gobierno decidió aplazar el alza en los peajes, pero que ahora podrían todavía empeorar mucho más, y tal y como lo advierten ayer en una durísima carta media docena de exministros de Hacienda y de Transporte, entre ellos José Antonio Campo, José Manuel Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Ángela María Orozco y Germán Cardona. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:35 a.m. Si usted o uno de sus familiares es uno de los miles de colombianos con problemas a la hora de entrega de medicamentos en su EPS,
esta información le interesa. A partir de octubre de 2025, los gestores farmacéuticos en Colombia tendrán nuevos requisitos en la operación a la hora de entregar medicinas a los colombianos por culpa de una nueva circular, la que ha emitido la Superintendencia Nacional de Salud, que fue publicada en las últimas horas, pero que entra en vigencia en octubre, poniéndole nuevas responsabilidades a los dispensarios de medicinas. El gobierno pasó de hacer denuncias y críticas al rol de los gestores farmacéuticos como Audifarma, Disfarma, Cruz Verde, Colsubsidio, Cafam, entre otros. Están estos dispensarios hoy siendo claves en la entrega de medicamentos, pero el gobierno los criticaba y denunciaba. Incluso llegó a pensar en eliminarlos. En palabras del superintendente Giovanni Rubiano, había que quitar la intermediación. Pero ahora, con la nueva circular, la superintendencia aumenta la vigilancia, la inspección y el control a estos gestores farmacéuticos, que desde octubre tendrán 4 nuevas responsabilidades: informar con exactitud las tecnologías o las medicinas que tienen problemas a la hora de entregar en esa larguísima lista de medicinas escasas o pendientes. También tendrán que informar el número de puntos de dispensarios con los que opera, la capacidad para atender en cada uno, el tiempo promedio de espera y entrega de medicinas y el número de usuarios atendidos en cada punto. Tendrán que informar a la superintendencia de manera periódica el detalle de los contratos con las EPS o las entidades responsables del pago para saber si hay algún medicamento excluido o algún tratamiento para el que no estén entregando las medicinas, y tendrán también que informar los datos de cobertura de los municipios y a qué población le están entregando medicamentos. Si los gestores incumplen con estas nuevas órdenes de la superintendencia, podrán tener sanciones administrativas o incluso responsabilidades legales. Dice el superintendente Giovanni Rubiano que con esta circular se va a empezar a resolver el problema de la entrega de medicamentos, el gran dolor de los enfermos y de sus acudientes hoy a la hora de tratar una patología. Esperemos que con una circular se resuelva. Lo que dicen los farmacéuticos es un problema de plata, porque no siempre les han pagado las medicinas entregadas. Estás escuchando